Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas ya está en alerta de que están vendiendo citas. Así fue Baki del Barrio en el centro de Barrio Ayo. Afectación de usuarios de distintas aerolíneas. Difícil situación migratoria en frontera entre Chile y Perú. Wincreek Casinos llega con sus promociones para el mes de diciembre. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, que se alisten para tener la mejor semana de todas y hoy, 1 de diciembre, dándole la bienvenida a este hermoso mes del año 2025, época de Navidad, época de recogimiento espiritual y también para compartir en familia. Deseo que este mes de diciembre esté lleno de muchas bendiciones para todos ustedes, nuestros televidentes. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con una tendencia que se ha desarrollado en los últimos días y que ya el departamento de Dimas tiene notificación. Y es que la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, nos indicó que ya la denuncia fue entregada a las autoridades, pues hay personas inescrupulosas que están tomando las citas de Dimas y las están revendiendo a través de grupos de WhatsApp. Como sabemos, entramos a este mes de diciembre, el cual es el último mes para que aquellas personas que ingresaron antes del 1 de julio a la isla puedan realizar sus documentos y de esta manera tener su permiso temporal gracias al programa Junto pa' Progreso. Sin embargo, se han dado cuenta de que hay algunas personas inescrupulosas que están ingresando al sistema del departamento de Dimas, tomando citas y después revendiéndolas en los distintos grupos de WhatsApp o también grupos de Facebook. Esta tendencia ya ha sido notificada al departamento de Dimas y según lo que indicó su directora, la señora Katy Pasquel, también conjuntamente con las autoridades policiales ya tienen no solamente en vista esta situación, pero también van a actuar. Cabe resaltar que ni las citas de Dimas ni las citas del censo se venden, son totalmente gratis. Lamentablemente hay personas que están haciendo negocio de esta situación, quitándole la oportunidad a otras personas para que de esta manera puedan tener su cita, viendo que ya de pronto tienen los documentos listos, pero debido a que no hay citas cercanas, pues esto va a postergar mucho más. La intención es que todas las personas sean alerta y si de pronto están viendo que están vendiendo alguna cita, para que le notifique a las autoridades competentes y evitar este tipo de situaciones. Cambiando de tema, un éxito total fue este Baki del Barrio en el centro de Barrio Ayo este fin de semana. Allí el primer ministro Mike Eyman, junto con las instancias como Bureau City Inspector, Serlimar, Ecotec, Carentra, Apex y demás, estuvieron allí recibiendo todo el desperdicio de la comunidad. Recordemos que para este mes de diciembre todavía tenemos 2 ediciones más. Sí, eso es muy importante para que podamos cada vez confirmar que la comunidad está no únicamente deseando, pero está comprometida también a hacer limpio alrededor de su casa, alrededor de su barrio. Y lo vemos, hoy otra vez probablemente pasamos 500 camiones que llegan acá. ¿Qué dice eso? Dice que la gente necesita un sitio donde sin gastos o gastos adicionales, porque tienen gasto para alquilar un camión o hacer ese trabajo, pero no tienen gasto para depositar el sucio acá. Y lo vemos con un sentido también de responsabilidad nuestro para traducir este compromiso de la gente en algo que es más permanente, y por eso vamos a tener en 6 sitios en Aruba, conjuntamente con el ministro de Turismo, Wendy Sicilia, con también asesoramiento de ATA, vamos a tener en 6 sitios Baki permanente. Pronto lo anunciamos dónde y cómo va a funcionar, pero eso va a ser un tipo de acceso que nos va a ayudar mucho a tener Aruba limpio en todo sentido. Es importante que cuando hacemos ese análisis es que el compromiso de una población para sentir la llamada de aportar en muchos sentidos, ¿no? en la limpieza, pero aportar también cuando uno ve
un prójimo en necesidad, o cuando ves un anciano que necesita un ayuda, o un vecino que necesita una atención cuando está muy solo. Esos tipos de impulsos humanos, nosotros sentimos que los 8 años que pasaron, donde había una falta de atención para la gente, había una falta de atención también para mantención, ha afectado el sentido de ánimo de nuestra comunidad. Por eso pensamos que todo lo que estamos haciendo ahora, y si lo pone como, digamos, líneas invisibles de solidaridad, de convivencia, de atención, cuando vienen juntos van a trabajar una fuerza muy fuerte que va a crear un ánimo nuevo en nuestro país, un ánimo de compartir, de solidaridad, de convivencia. Y eso siento también cuando llego en los barrios y ven que el primer ministro está ahí ayudando a hacer la limpieza, la gente se pone sonriendo y se sienten también, ok, ahora quiero hacer mi parte porque el gobierno está haciendo su parte. Y eso es el ánimo que quiero crear en nuestro país. Estamos acá, yo hago mi parte, el gobierno hace su parte y que ustedes todos sienten una llamada para apoyar a un nuevo Aruba. Cambiando de tema, en Urgent Care Aruba siempre piensan en la comodidad del paciente. Por eso a continuación les mostramos cómo ellos toman, por ejemplo, los exámenes de rayos X. Hola, bienvenidos. Acompáñenme a conocer el sistema de rayos X. En nuestras ubicaciones en Punta Bravo y en North contamos con equipos de rayos X de valor diagnóstico, los cuales nos permiten obtener imágenes de dentro del cuerpo para ofrecerle imágenes de calidad y de buen diagnóstico. Los equipos de rayos X que tenemos son equipos digitales. Esto quiere decir que nos permiten obtener imágenes de mayor calidad en tiempos menores. Ambos sistemas cuentan con mesas movibles, sistemas de pared y sistemas libres, los cuales nos permiten adaptarnos a los pacientes y a sus necesidades. En noticias internacionales empezamos con la noticia más importante del momento y fue que varias aerolíneas se vieron afectadas después del anuncio de la compañía francesa Airbus de lo que había ocurrido con algunos de sus aviones, pues esto hizo que hubiesen cancelaciones o retrasos, afectando así a los pasajeros de distintas aerolíneas. Un anuncio de la empresa francesa Airbus desencadenó una contingencia en diferentes aerolíneas del mundo. La causa fue la detección de una radiación inusual en una de las aeronaves de la familia A320, razón por la cual la empresa decidió priorizar la seguridad aérea de miles de pasajeros. Esa situación se le presentó a una aeronave y la fábrica, precisamente para evitar que se tomen esos riesgos, prefiere parar absolutamente toda su flota a nivel mundial para poder hacer esa actualización de los software. La Aeronáutica Civil confirmó que esta contingencia afectará al menos a unos 14.000 pasajeros en Colombia. Además, que este coletazo se verá reflejado en la operación aérea. Unas aerolíneas tendrán mayores afectaciones que otras. Por ejemplo, Avianca tendrá el 70% de su flota en tierra. Muchos de los vuelos tengan que ser reprogramados, cancelados o que pues vayamos a tener tumultos, inclusive pasajeros en los aeropuertos, ¿sí? Las afectaciones que creemos que vamos a tener es aproximadamente entre el 50 y 60% de la conectividad. Las autoridades piden a los viajeros entender la situación, teniendo en cuenta que la actualización del software es necesaria para cumplir requisitos de seguridad. A los pasajeros, ¿qué les pedimos? Entender que esta situación es siempre pensando en su seguridad. Es preferible estar en tierra queriendo estar en vuelo que estar en vuelo queriendo estar en tierra. A los pasajeros, quienes habían planeado sus itinerarios, reuniones laborales y compromisos familiares, las aerolíneas les están brindando reubicaciones o reembolsos. Pues la señorita ahí de servicios nos dijo que el 70% de los aviones cancelados porque no pueden salir, no pueden despegar de pista. Cuando llego al counter me dicen, ya no te puedes subir, reprograma tu avión para el 10 de diciembre.
la impaciencia que tenemos ahorita, porque en realidad genera bastante inconformidad que el vuelo no esté a tiempo. Ya básicamente estamos a punto de abordar y no ha sido posible. La medida comenzará desde hoy a las 7 de la noche. Cada actualización de software tomará un tiempo entre 2 y 3 horas. Sin embargo, aerolíneas como LATAM y JetSmart ya empezaron a realizar esta actualización. Y ahora nos vamos a la frontera entre Chile y el Perú, en donde muchos migrantes llegaron hasta este punto a bloquear la frontera debido a la situación migratoria que según ellos no les han ayudado. Y es que muchos de ellos, junto con sus familias, han indicado que no se les ha vulnerado no solamente sus derechos, pero también lamentablemente no les han ayudado con su situación migratoria. Que ustedes vayan o vuelvan, ¿ya? Porque su situación migratoria... Nosotros queremos no nos vamos a mover de aquí hasta que venga alguien y nos diga, mira, ustedes tal, de allá o de allá aquel lado. Desesperados por abandonar territorio chileno, tras las amenazas de expulsión a extranjeros en situación irregular, decenas de migrantes bloquearon la carretera panamericana en el límite entre Tacna y Arica, quienes llevaban 2 días varados, sin recibir respuestas a su situación migratoria. Los manifestantes permanecieron varias horas impidiendo el tránsito, colocando piedras, llantas y maderas en ambas vías, ubicándose frente a los vehículos mientras exigían atención de las autoridades, uno de los episodios más tensos en esta frontera entre Perú y Chile. Si nos quieren expulsar, no quieren hacer una carta de denuncia, todo lo que quieran, que buscar un cumbú que tenemos que pagar el pasaje, lo pagamos. Pero es que si nosotros le abrimos, nos dejan aquí botar otra vez. Tras la presión de los choferes y turistas chilenos, los migrantes acordaron con carabineros permitir pases de 20 minutos para descongestionar la zona bloqueada. Un contingente policial peruano llegó al punto fronterizo, pero no intervino, ya que todo ocurrió en territorio chileno. Esperar 1 hora, de lo contrario, calmadamente, pacíficamente, los vamos a correr. Las autoridades regionales y de migraciones reiteraron que ningún ciudadano sin pasaporte y visa pueden ingresar al Perú y que es imposible regularizar a quienes carecen de estos documentos. Como dijo el general, los ciudadanos para ingresar al Perú tienen que tener su pasaporte vigente con menos de 6 meses antes de que se venza y la visa correspondiente. Sin esos requisitos no pueden ingresar. Es imposible. Es imposible. Las autoridades locales nos hemos juntado para ponernos de acuerdo, todos los que tenemos que ver con el tema migratorio, para hacer equipo y ayudar a contener esta posible avalancha de ilegales cruzando la frontera. Entre tanto, se siguen conociendo casos de personas que lamentablemente son víctimas de estafadores, o en este caso de mujeres, que a través de su belleza los enredan y al final les dan escopolamina en las bebidas. Y es que no solamente esto puede ser perjudicial para la salud de la persona, también que les roban absolutamente todo. Lo que parecía ser una noche de fiesta y celebración, por poco y termina en tragedia. Este joven, quien esconde su rostro por seguridad, fue víctima de los delincuentes. 2 mujeres le suministraron sustancias para luego robarlos en plena discoteca. Estábamos alrededor casi unos 5 amigos. Cuando de la nada vimos un par de mujeres, decidimos invitarlas al VIP y de un momento a otro fue que pasó todo eso. Una mujer rubia y otra de cabello negro les quitaron todas sus pertenencias. Casi le quitan la vida. Fui yo y otro amigo. Él estuvo afectado, pero no tan grave igual que yo. ¿Usted cómo llega a la casa? Me encontró, fue una patrullera, alrededor de las 4 de la mañana, botado como en un oxo, si no estoy mal. Por la alta dosis que utilizaron las mujeres conocidas como las tomaceras, el joven estuvo 14 días hospitalizado, de los cuales 10 en coma en la unidad de cuidados intensivos. El mayor riesgo que hoy enfrenta son las posibles secuelas. Empieza con problemas, obviamente, del riñón y el hígado, por los sedantes que fueron aplicados a raíz de esta sustancia que atacó directamente el cerebro. Entonces, produce convulsiones. Al producir convulsiones, obviamente, el cerebro sufre y los médicos, el diagnóstico en primera instancia era que podía quedar como un vegetal o muerto. En Bogotá se han registrado 2.422 casos de hurto bajo la utilización de sustancias tóxicas, que según el secretario de Seguridad es suministrado cuando las personas están en medio de la fiesta.
benzodiazepinas, drogas zetas y opioides, que son medicamentos que se les suministran vía oral por tragos generalmente. Lo que pasa es que los delincuentes perfilan a la persona que está con su capacidad de atención baja, o sea, ya está en algún grado de intoxicación de alcohol o de otra sustancia, se acerca, aprovecha su libertad de relacionamiento con ese desconocido y en un descuido le pone esa sustancia y lo hace perder absolutamente su voluntad. De acuerdo con las autoridades, durante el fin de año se incrementa este tipo de hurtos. Después del anuncio del presidente Donald Trump de lo que ha sido frente a la situación con Venezuela, muchos de los ciudadanos venezolanos han indicado que esto no solamente es un abuso de poder, pero también iría en contra de lo que son los derechos universales. Los venezolanos criticaron a Estados Unidos por intentar aplicar jurisdicción extraterritorial ilegal a Venezuela y por tratar de dictar términos sobre el uso de su espacio aéreo, denunciando estas acciones como una violación de su soberanía nacional. Edimar Molina, consultora de sistemas administrativos, cuestionó la base legal de la amenaza estadounidense y del cómo cualquier país podría reclamar autoridad sobre el espacio aéreo de otra nación soberana. Bueno, mira, eso es una locura, pues. Yo pienso que realmente él no puede por todas las medidas políticas que hay, todos los reglamentos realmente. Pero si viene, bueno, no sabría qué hacer en ese momento. Esa medida siento que es totalmente arbitraria. No creo que Estados Unidos pueda tener el control de todo el mundo, por decirlo de alguna forma, y decirle como que, mira, no vayan a Venezuela por tales motivos, pero sí, o sea, son las cosas que siguen pasando y nada, pues la gente lo sigue respetando. Juliana Domínguez, trabajadora del sector público, expresó su preocupación por las implicaciones prácticas, destacando el impacto en la economía de Venezuela por tales restricciones dada su dependencia de suministros importados. No, es hasta perjudicial porque de hecho, bueno, muchos de nuestros insumos vienen de fuera, son importados y de verdad que no solamente estamos, digamos, influenciados por ese aspecto político, sino también por el aspecto económico. De alguna manera podemos estar perjudicados. Maribel Guedes, socióloga, analizó los impactos geopolíticos más amplios y describió la medida como parte de un patrón preocupante de falta de respeto a la soberanía nacional que podría desestabilizar a toda América Latina. Bueno, mira, lo último que nos podría pasar sería esto, pero ya cada vez es más reiterativo y reiterativo. O sea, no se respeta la soberanía de ningún país y esto va a poner en crisis a Latinoamérica porque así, se mete un invasor y es lo que tiene Trump en su cerebro, que no sé qué más tendrá, pero eso es un abuso y eso es un abuso de poder. O sea, porque tú te creas una potencia, vas a venir a cerrarle el cielo ¿a quién? ¿Ah? Mira, ya tenemos el bloqueo naval, ahora tenemos un bloqueo aéreo. O sea, imagínate la magnitud de problemas económicos, sociales que trae eso. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de la vacunación de futuras madres. Un otro Pasco llena cu alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el tiempo de divinidad ya llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, venir en luz de la brilla, para conectarse y tratar unido, para conectar, riquititi, taca, taca, para conectar. Y feliz año nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these two elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como é que baby aqui, né?
Sim, misota ko na ikiden. Anto kiko. No, ako. Nós limpa spray, nós clava spray para dentro, então manem não precisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de spray. Kibo que men. Mi tabiego anto? No, a mim me 6 horas só, que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pinse kamay. Mai por con esse? Ay, sim, me por con ele. Como mesmo me tata por con ele tem muito escrito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Ito wabo outro Simão, vai vir back. Aruba Airport, pagota pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. É porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, quello tu dia, machadanqui. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Un estudio revela que las mujeres que se encuentran en etapa de gestación es importante que tengan ciertas vacunas para que al momento en que su bebecito nazca, pues esté también cubierto. Para esto lo que tratan estas vacunas. Sin embargo, ¿cuáles son las importantes y cuáles son las que el bebé tendría que tomar al momento de nacer? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde ahora, las futuras madres en Bogotá podrán proteger a sus bebés desde el vientre con la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que es una de las primeras causas de muerte en recién nacidos, principalmente por bronquiolitis, de acuerdo con las autoridades de salud. Es la infección de los bronquiolos respiratorios. Dentro del pulmón hay unas estructuras que se asemejan a un pitillo con una bomba al final. Esos pitillos pequeñitos se llaman bronquiolos. El virus es capaz de infectar esos bronquiolos, llenarlos de moco y taparlos. Tras un estudio pionero, la capital dio este importante paso para proteger a los bebés desde su gestación. Hay una primera entrega de 5.000 vacunas para gestantes. Muy importante, Bogotá adquirió, dado que tenemos una expectativa de llegar a más del 100%, porque vacunamos mujeres de fuera de la ciudad. Bogotá adquirió también 24.000 vacunas al fondo rotatorio que también van a llegar prontamente. Se trata de una sola dosis que se puede aplicar desde la semana 28 de embarazo hasta la semana 36. Administra a la mujer embarazada, a la mujer gestante, con el fin de que la protección se pase al bebé y al momento del nacimiento ya se encuentre protegido. Esa es la razón por la que se vacuna desde el... Que ahora es el momento para vacunarse. El pico respiratorio es en marzo en Bogotá. Es donde se producen las hospitalizaciones, muertes, la hospitalización en UCI, en niños, y es el momento desde ya porque los... También el Ministerio de Salud adelantó un plan piloto en La Guajira y el Chocó para el uso de esta vacuna. Como resultado, su aplicación se extenderá de manera gratuita a todo el país. Y como sabemos, hoy arrancamos un nuevo mes en diciembre y en Wincry, Crystal y Seaport Casino llegan las mejores promociones para este mes, pero también la celebración del 8º aniversario para celebrar con toda la comunidad. Una vez más llegan las tremendas promociones para Wincry, Crystal y Seaport Casinos. Estamos en este mes de diciembre, como siempre estamos acostumbrados. Ellos tienen las mejores promociones para que todos ustedes vengan, prueben su suerte y ganen distintos premios, free play o también en efectivo. Por ejemplo, este mes de diciembre, el 9 de diciembre, estaremos celebrando el 8º aniversario de Crystal Casino y lógicamente quieren celebrar con todos sus clientes.
Sim, well, dezembro nós não te queda atrás. Arriba de luna, nós temos o famoso Groovy Monday. Essa aqui está well-known capa. Nós membros ng 60 plus, tá hunga com ang karchi membro. Arriba de luna, acumula 50 tier point e assim nada receber $10 free play. Nós temos Groovy Monday bonus round, nós membros ng 60 plus, tá hunga arriba e último de luna, que tabira dia 29 de dezembro, acumula 50 tier point e assim nada participar em raffle. Nós le llama 3 ganadores cada 30 minutos, começando por 5 de cochetor e oportunidade para ganhar um máximo de $200 de free play. Arriba de março, nós temos Jolly Free Play. Essa aqui nós membros na Tahunga na Crystal Casinos, acumula 200 tier point e assim nós le llama 2 ganadores cada 30 minutos, começando por 6 de cochetor e oportunidade para ganhar um máximo de $750 free play. Arriba de Aransong na Sipor Casino, nós também temos Blizzard of Free Play. Os membros na Tahunga com ang karchi membro, arriba de Aransong na Sipor Casino, acumula 200 tier point e assim na participar para ganhar prêmio ng Deng Free Play. Nós le llama 2 ganadores cada 30 minutos, começando por 6 de 8 e oportunidade para ganhar um máximo de $750 free play. E arriba de webs, nós temos o famoso Forever Young Promotion. Essa aqui é uma promoção para os membros de 50 até 59 anos de idade. Tahunga arriba de webs, acumula 50 tier point, começando por 6 até 10 e receber $10 free play. E arriba de Sabra, na ambos casinos, nós também temos promoção, ticket diferente, que chamamos Unwrap Your Cash. Os membros não acumulam diferentes pontos para assinar semana de luna para a vierna, receber ticket para assinar arriba de Sabra para 9 da noite, nos saca 4 felizes ganadores por ganhar diferente amount de cash prizes. E também, sem dúvida, que nós também temos 8th anniversary de Crystal Casinos. Essa aqui é dezembro 9. Nós também temos promoção para essa aqui. Nós membros não têm 50 tier point e assim nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos. Começando por 6 de 8 e oportunidade para ganhar um máximo de $600 de free play. Assim, nos quer invitar tour passa na boa casino preferido, seja da Crystal of Sipor Casino, passa, bunga, enjoy de nossa promoção. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos acerca a Panamá gracias a Copa Airlines. Aruba te lleva directo a Panamá con Copa Airlines, listo para una escapada llena de compras, cultura, gastronomía y aventuras urbanas. Podrás viajar de forma directa todos los días desde Aruba hacia la vibrante ciudad de Panamá. Descubre sus rascacielos, el canal de Panamá, su increíble gastronomía y la mezcla perfecta entre modernidad y tradición. Para más información sobre vuelos y detalles, visita la página oficial del aeropuerto de Aruba, www.airportaruba.com. Panamá te espera y llegar nunca fue tan fácil. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima edición.